Hola, super amigo. Incluso el héroe del vecindario necesita descansar. Acomódate, escucha esta historia suave y deja que el fuego te lleve al sueño. Cuando los dioses olvidados del mar y del cielo regresan para reclamar sus antiguos dominios, el mundo se ve amenazado por una guerra que podría dividir la tierra entre tormentas y océanos en furia. Thor, dios del trueno, y Aquaman, rey de Atlantis, Arturo Curry, deben dejar atrás sus diferencias y unir fuerzas para enfrentar un poder ancestral que rivaliza incluso con los propios dioses. La batalla no será solo física, sino también espiritual, pues el destino de la humanidad dependerá de su capacidad de resistir la oscuridad y defender la luz. El juicio de los dioses caídos. El cielo se oscurecía con relámpagos que no pertenecían a Thor, mientras el mar rugía con olas que no obedecían a Aquaman. Desde las profundidades del océano y las alturas del firmamento, antiguos dioses olvidados despertaban, reclamando los dominios que alguna vez fueron suyos. Los mortales miraban con terror cómo las tormentas se desataban sin control y los océanos se levantaban como muros de agua. Era el inicio de una guerra que no se libraría solo en la tierra, sino en los propios elementos que la sostenían. Thor, dios del trueno, descendió con Mjolnir en mano, consciente de que el cielo ya no respondía únicamente a su voluntad. Cada relámpago era un desafío, cada trueno un recordatorio de que otros dioses reclamaban su poder. Aquaman, rey de Atlantis, Arturo Curry, emergió de las aguas con su tridente, sintiendo que el mar se agitaba contra él. Las corrientes obedecían a voces ancestrales y las criaturas marinas se volvían inquietas, como si reconocieran a un amo más antiguo. Ambos héroes comprendieron que no podían luchar solos. El mundo estaba a punto de dividirse entre tormentas y océanos en guerra, y solo la unión de sus fuerzas podría impedir que los dioses caídos reclamaran lo que creían suyo por derecho. El juicio había comenzado. Los cielos y los mares se agitaban como nunca antes. Los dioses olvidados del firmamento lanzaban relámpagos que partían montañas, mientras los del océano levantaban mareas capaces de engullir ciudades enteras. La tierra estaba al borde de ser dividida en dos reinos, uno de tormentas eternas y otro de aguas sin fin. Thor, con Mjolnir en alto, enfrentaba a los dioses del cielo. Cada golpe de su martillo era contestado por rayos que no le pertenecían, obligándolo a demostrar que su vínculo con el trueno era más fuerte que cualquier reclamación ancestral. Aquaman, con el tridente de Poseidón, se sumergía en las profundidades para enfrentar a los dioses marinos. Las criaturas del océano se debatían entre obedecer a sus antiguos amos o seguir al rey de Atlantis. Arthur Curry debía probar que su liderazgo no era solo un título, sino un lazo verdadero con el mar. La batalla se extendía por tierra, cielo y mar. Los mortales observaban con temor, sabiendo que el destino del mundo dependía de la unión de dos héroes que representaban fuerzas opuestas. Thor y Aquaman comprendieron que no bastaba con luchar cada uno en su dominio. Debían unir sus poderes, combinar trueno y océano, para demostrar que la tierra no podía ser dividida. El juicio de los dioses caídos estaba en marcha y la decisión final se acercaba. Los dioses caídos avanzaban con furia. Del cielo descendían figuras envueltas en relámpagos, reclamando el dominio del trueno. Desde las profundidades emergían colosos marinos, portando coronas de coral y tridentes oxidados por el tiempo. Cada uno proclamaba que el mundo debía volver a sus manos, que los mortales no eran dignos de vivir bajo un sol compartido. Thor alzó Mjolnir
y el trueno respondió con un rugido que partió las nubes. El dios del trueno sabía que no podía derrotar a los antiguos señores del cielo con fuerza bruta. Debía demostrar que su vínculo con la tormenta era más puro que el de ellos. Aquaman se sumergió en el océano, rodeado por criaturas que dudaban entre seguirlo o rendirse a los dioses olvidados. Arthur Curry comprendió que su liderazgo no era solo un título, sino un pacto con cada ser que habitaba las aguas. Con el tridente en alto, juró que Atlantis no sería esclava de sombras ancestrales. La batalla se tornó titánica, rayos contra olas, cielo contra mar. Los mortales observaban cómo la Tierra parecía partirse en dos, como si el planeta mismo estuviera a punto de ser desgarrado. Thor y Aquaman se miraron en medio del caos. Entendieron que la única forma de vencer era unir sus fuerzas, fundir trueno y océano en un mismo golpe y demostrar que la Tierra no podía ser dividida. El juicio de los dioses caídos estaba llegando a su clímax. Los cielos se desgarraban con relámpagos y los mares rugían con olas colosales. Los dioses caídos del firmamento descendían envueltos en luz cegadora, proclamando que el trueno debía volver a sus manos. Al mismo tiempo, los dioses olvidados del océano emergían con coronas de coral y voces que hacían temblar las profundidades, reclamando el dominio absoluto de las aguas. Thor blandía Mjolnir con furia, cada golpe resonando como un desafío contra los antiguos señores del cielo. El dios del trueno comprendía que no bastaba con demostrar fuerza. Debía probar que su vínculo con la tormenta era más puro que el de ellos, que el trueno lo reconocía como su verdadero guardián. Aquaman, con el tridente en alto, enfrentaba a los colosos marinos. Las criaturas del océano se debatían entre obedecer a sus antiguos amos o seguir al rey de Atlantis. Arthur Curry sabía que debía mostrar que su liderazgo no era impuesto, sino nacido de la confianza y el respeto de todo lo que habitaba las aguas. La batalla se tornaba apocalíptica, rayos contra olas, cielo contra mar. La tierra parecía partirse en dos, como si el planeta mismo estuviera a punto de desgarrarse. En medio del caos, Thor y Aquaman comprendieron que la única manera de vencer era unir sus fuerzas. Trueno y océano, martillo y tridente debían fundirse en un mismo golpe capaz de quebrar la voluntad de los dioses caídos. El juicio alcanzaba su momento decisivo. El clímax se acercaba. Los dioses caídos del cielo y del mar se unieron en un ataque conjunto. Relámpagos que desgarraban la tierra y olas que amenazaban con engullir continentes enteros. El mundo estaba al borde de ser partido en dos reinos, condenando a la humanidad a vivir bajo tormentas eternas o en océanos sin fin. Thor levantó Mjolnir y canalizó toda la furia del trueno. El martillo brilló con una intensidad que nunca antes había mostrado, como si el propio cielo reconociera que debía elegir un guardián. Aquaman, con el tridente en alto, invocó a las criaturas más antiguas del océano. Ballenas, tiburones y leviatanes emergieron a luchar a su lado, demostrando que el mar también había elegido a su rey. En un instante decisivo, Thor y Aquaman unieron sus fuerzas. El trueno descendió sobre el océano y las aguas se elevaron hacia el cielo. Martillo y tridente chocaron contra los dioses caídos, creando una explosión de energía que fusionó tormenta y marea en un solo golpe. La luz resultante fue tan intensa que los dioses olvidados se desvanecieron
incapaces de resistir la unión de dos poderes que representaban la voluntad de la tierra. El juicio terminó. Los cielos se calmaron, los mares se aquietaron y la humanidad respiró aliviada. Thor y Aquaman habían demostrado que la tierra no podía ser dividida, porque su fuerza residía en la unión. El amanecer volvió a brillar, y los héroes sabían que habían sellado para siempre el destino de los dioses caídos. Los dioses caídos no retrocedían. Desde las alturas, los antiguos señores del cielo lanzaban relámpagos que parecían desgarrar el firmamento. En las profundidades, los dioses marinos levantaban tsunamis que amenazaban con borrar continentes enteros. La tierra se encontraba atrapada en un equilibrio frágil, como si estuviera a punto de quebrarse en dos mundos distintos. Thor, con Mjolnir ardiendo en energía, se enfrentaba a los dioses celestes. Cada golpe de su martillo era contestado por un trueno ancestral, y el dios del trueno comprendía que no luchaba contra simples rivales, combatía contra la memoria misma del cielo. Aquaman, rodeado por criaturas marinas que dudaban entre seguirlo o rendirse a sus antiguos amos, blandía el tridente con determinación. El rey de Atlantis sabía que debía demostrar que el mar no pertenecía a los dioses olvidados, sino a quienes lo protegían y vivían en él. La batalla se intensificaba, rayos que caían sobre olas gigantes, mares que se elevaban hasta las nubes. Los mortales observaban con terror, conscientes de que el planeta estaba siendo desgarrado por fuerzas que superaban su comprensión. Thor y Aquaman se acercaron en medio del caos. El dios del trueno y el rey del océano comprendieron que la única manera de resistir era sincronizar sus poderes, unir tormenta y marea en un mismo latido. El juicio de los dioses caídos aún no había alcanzado su desenlace, pero la alianza entre trueno y océano comenzaba a forjarse como la última esperanza de la humanidad. Las fuerzas del cielo y del mar seguían desatadas. Relámpagos atravesaban las nubes con furia, mientras olas gigantes golpeaban las costas sin descanso. Era como si los elementos mismos hubieran decidido librar una guerra por cuenta propia. Thor blandía Mjolnir con determinación, intentando recuperar el control del trueno. Cada golpe del martillo resonaba como un llamado a la tormenta, recordándole que debía demostrar que el cielo aún lo reconocía como su guardián. Aquaman, con el tridente en alto, se sumergía en las profundidades para calmar las corrientes. Las criaturas marinas se agitaban, confundidas por voces ancestrales, y Arthur Curry debía reafirmar su vínculo con ellas, mostrando que el mar no era un campo de batalla, sino un reino que debía ser protegido. La tierra parecía partirse en dos, tormentas que no cesaban y océanos que no se detenían. Los mortales observaban con temor, conscientes de que el equilibrio del planeta estaba en juego. Thor y Aquaman se encontraron en medio del caos. El dios del trueno y el rey de Atlantis comprendieron que no bastaba con luchar cada uno en su dominio. Debían unir sus fuerzas, sincronizar trueno y marea, para restaurar la armonía de los elementos. El destino del mundo dependía de esa alianza. El choque de fuerzas se intensificaba. Las tormentas rugían con una furia descontrolada, y las olas golpeaban las costas como si quisieran borrar todo rastro de civilización. El mundo entero parecía estar atrapado en un pulso entre cielo y mar, cada elemento reclamando su supremacía. Thor, con Mjolnir ardiendo en energía, se lanzó contra los relámpagos que caían sin cesar. Cada golpe de su martillo no solo repelía la furia del cielo, sino que también intentaba reconectar con la esencia del trueno,
recordándole que él era su guardián elegido. Aquaman, en las profundidades, nadaba entre corrientes violentas que intentaban arrastrarlo. Con el tridente en alto, invocó a las criaturas marinas más antiguas, leviatanes, tiburones y ballenas, que emergieron para formar un muro viviente contra la furia del océano. Arthur Curry sabía que debía demostrar que el mar no era un arma, sino un reino que él protegía con honor. El enfrentamiento alcanzó un punto crítico. Rayos que caían sobre olas gigantes, mares que se elevaban hasta las nubes. La tierra temblaba como si estuviera a punto de quebrarse. Thor y Aquaman se encontraron en medio del caos. El dios del trueno y el rey de Atlantis comprendieron que no bastaba con resistir, debían sincronizar sus poderes, fusionar trueno y marea en un solo golpe capaz de restaurar la armonía. El aire se cargó de energía, el mar se levantó en un rugido, y ambos héroes se prepararon para desatar una fuerza que podría salvar o destruir el mundo. El rugido del cielo se mezclaba con el estruendo del mar. Las tormentas caían con violencia sobre las costas, mientras las olas se levantaban como murallas líquidas que amenazaban con engullir ciudades enteras. El planeta parecía estar atrapado en un pulso interminable, como si los elementos hubieran decidido probar la resistencia de la humanidad. Thor avanzaba entre relámpagos, cada paso iluminado por destellos que lo ponían a prueba. Mjolnir vibraba en su mano, no solo como arma, sino como recordatorio de que el trueno debía ser guiado, no dominado. El dios del trueno comprendía que su lucha no era contra la furia del cielo, sino contra la desarmonía que lo había contaminado. Aquaman, en las profundidades, nadaba entre corrientes que se agitaban como serpientes colosales. El tridente brillaba con energía ancestral, y Arthur Curry sentía que cada criatura del océano lo observaba, esperando su decisión. No bastaba con ser rey, debía ser guardián, debía demostrar que el mar podía confiar en él para mantener el equilibrio. La tierra temblaba, los mortales huían hacia las montañas, buscando refugio, mientras miraban con temor cómo el cielo y el mar se enfrentaban en un duelo que parecía interminable. Thor emergió de las nubes, Aquaman de las aguas, y ambos se encontraron en la costa. El dios del trueno y el rey de Atlantis se miraron con firmeza. Sabían que el momento había llegado. No podían seguir luchando separados. El aire se cargó de electricidad, el mar se levantó en un rugido y los dos héroes se prepararon para desatar una fuerza capaz de restaurar la armonía del mundo. El aire estaba cargado de electricidad y el mar rugía como un animal indomable. Thor descendió entre relámpagos, cada paso iluminado por destellos que parecían desafiarlo. Mjolnir vibraba en su mano, no como un arma, sino como un vínculo vivo con el trueno. El dios del trueno comprendía que debía guiar la tormenta, no dominarla, y que su fuerza residía en la armonía con el cielo. Aquaman emergió de las aguas, rodeado por criaturas marinas que lo seguían con lealtad. El tridente brillaba con un fulgor ancestral, y Arthur Curry sentía que el océano lo reconocía como su guardián. No era solo el rey de Atlantis, era el puente entre los mortales y las profundidades. Ambos héroes se encontraron en la costa, donde el cielo y el mar chocaban con violencia. La tierra temblaba bajo sus pies, como si el planeta mismo esperara su decisión. Thor levantó Mjolnir hacia las nubes, Aquaman alzó el tridente hacia las olas. En ese instante, trueno y marea respondieron juntos, sincronizados en un mismo latido. La energía se expandió en todas direcciones, creando un resplandor que iluminó el mundo entero. El caos se detuvo por un momento. Las tormentas se calmaron, las olas retrocedieron,
y la humanidad contuvo la respiración. Pero ambos sabían que aquello no era el final. El equilibrio había sido restaurado por un instante, pero la verdadera prueba aún estaba por comenzar. El resplandor que habían desatado apenas había calmado los elementos por un instante. El cielo volvió a rugir y el mar se levantó con nuevas olas, como si ambos se resistieran a ser domados. La tierra entera parecía contener la respiración, esperando el desenlace de una lucha que aún no había terminado. Thor apretó Mjolnir con fuerza. El trueno lo reconocía, pero todavía se agitaba con violencia, como si quisiera probarlo una vez más. El dios del trueno sabía que debía demostrar no solo poder, sino también sabiduría. El cielo no se obligaría a un amo, sino a un guardián digno. Aquaman, con el tridente brillando en sus manos, se sumergió en las aguas turbulentas. Las criaturas marinas lo rodeaban, algunas aún indecisas, otras ya entregadas a su liderazgo. Arthur Curry comprendió que el mar no podía ser gobernado por miedo, sino por confianza. A la costa, donde cielo y mar chocaban, ambos héroes se reunieron de nuevo. El planeta temblaba bajo sus pies, como si la propia Tierra exigiera una decisión. Thor habló primero, su voz resonando como un trueno. El cielo no se doblega ante la fuerza, se calma con respeto. Aquaman respondió con la voz profunda como el océano. El mar no se conquista, se protege. Ambos comprendieron que la clave no estaba en vencer los elementos, sino en reconciliarlos. Trueno y marea debían aprender a coexistir, y ellos serían los mediadores de esa unión. El juicio aún no había terminado, pero la alianza entre el dios del trueno y el rey del océano se fortalecía con cada paso. La verdadera batalla estaba por comenzar, no contra los elementos, sino por el equilibrio del mundo. El mundo entero vibraba como si estuviera al borde de romperse. Las nubes se arremolinaban sobre las montañas, cargadas de electricidad, mientras el mar golpeaba las costas con olas que parecían muros de agua. El aire estaba tan denso que cada respiración se sentía como un desafío. Thor levantó Mjolnir y lo hizo girar, creando un círculo de energía que atrajo los relámpagos hacia él. El trueno rugió, no como enemigo, sino como aliado que reconocía su fuerza. El dios del trueno comprendió que debía convertirse en el conductor de la tormenta, no en su dueño. Aquaman, en las profundidades, extendió el tridente y las corrientes se arremolinaron a su alrededor. Las criaturas marinas, desde los más pequeños peces hasta los leviatanes, se alinearon junto a él. Arthur Curry entendió que el océano no era caos, sino un reino que respondía a la voluntad de quien lo protegía. A la costa, donde cielo y mar chocaban, ambos héroes se reunieron. El suelo temblaba bajo sus pies, como si la tierra misma esperara su decisión. Thor habló con voz de trueno. El cielo está listo. Aquaman respondió con voz profunda como el océano. El mar también. Entonces levantaron juntos sus armas. Mjolnir y el tridente brillaron al unísono, y la energía del trueno se fundió con la fuerza de la marea. Una columna de luz se elevó hacia el firmamento y descendió hasta las profundidades, uniendo cielo y mar en un mismo latido. El choque fue tan poderoso que el planeta entero se iluminó. Las tormentas se detuvieron, las olas retrocedieron, y por un instante la tierra respiró en calma. Pero esa calma era apenas el preludio. Algo más profundo, más antiguo, se agitaba en silencio, esperando el momento de revelarse. El silencio que siguió al estallido de luz fue engañoso. Las nubes se abrieron por un instante, dejando ver un cielo limpio, y el mar retrocedió con calma aparente.
Los mortales pensaron que la batalla había terminado, pero Thor y Aquaman sabían que aquello era apenas una tregua. Los elementos no se someten tan fácilmente. Thor bajó Mjolnir, aún chisporroteando con energía. El dios del trueno miró hacia el horizonte y percibió que la tormenta no había desaparecido. Se había ocultado, esperando el momento de regresar. «El cielo guarda su furia», murmuró. «No se rinde, solo observa». Aquaman, con el tridente aún brillando, emergió de las aguas. Las criaturas marinas lo rodeaban, inquietas, como si presintieran que algo más profundo se agitaba en las corrientes. «El mar nunca descansa», dijo Arthur Curry. «Siempre reclama lo que cree suyo». Ambos héroes comprendieron que la verdadera prueba no era vencer, sino mantener el equilibrio. El planeta estaba vivo y sus fuerzas no podían ser dominadas, solo guiadas. Thor extendió la mano a Aquaman. «Entonces debemos ser más que guerreros, debemos ser mediadores». Aquaman asintió, y juntos caminaron hacia la frontera donde la arena tocaba el agua y el viento rozaba la tierra. Ahí, en ese punto de unión, comenzaron a invocar no la furia, sino la calma. El trueno convertido en eco suave, la marea transformada en susurro. La tierra entera parecía escuchar. El juicio aún no había terminado, pero por primera vez los elementos respondían con armonía. El resplandor que habían invocado comenzó a desvanecerse, y con él la calma aparente. Las nubes se cerraron de nuevo, aunque ya no rugían con la misma furia. El mar se agitaba, pero sus olas no buscaban destruir, sino probar la resistencia de quienes lo enfrentaban. Era como si los elementos hubieran decidido observar a Thor y Aquaman, medir su valor antes de concederles equilibrio. Thor respiró profundamente, con Mjolnir aún chisporroteando en su mano. El dios del trueno entendía que la tormenta no era enemiga, sino una fuerza que debía ser guiada con respeto. «El cielo nos pone a prueba», dijo con voz grave. «No busca obediencia, busca confianza». Aquaman, rodeado por criaturas marinas que lo seguían con lealtad, sostuvo el tridente firme. El océano lo reconocía, pero aún lo desafiaba con corrientes impredecibles. «El mar es igual», respondió Arthur Curry. «No se entrega a cualquiera, solo a quien demuestra que lo protege». Ambos héroes avanzaron hacia la frontera donde la arena tocaba el agua y el viento rozaba la tierra. Ahí, en ese punto de unión, comenzaron a sincronizar sus fuerzas. Thor canalizando la energía del trueno en un pulso sereno, Aquaman guiando las mareas hacia un flujo constante. La tierra entera parecía escuchar. Las tormentas se suavizaron, las olas se calmaron, y por primera vez los elementos respondieron con armonía. Pero en lo profundo del horizonte, una sombra se agitaba. No era cielo ni mar, sino algo que había despertado al sentir la unión de ambos poderes, una fuerza que no aceptaba equilibrio, sino dominio. El verdadero desafío apenas comenzaba. El horizonte comenzó a oscurecerse de nuevo. La calma que Thor y Aquaman habían logrado era apenas un respiro. Una energía desconocida se agitaba en lo profundo, más allá de las nubes y de las corrientes marinas. No era trueno ni marea, sino algo que parecía surgir del corazón mismo de la tierra. El suelo vibró bajo sus pies, y grietas se abrieron en la costa. De ellas emanaba un resplandor rojizo, como si el planeta estuviera revelando una fuerza que había permanecido dormida durante milenios. Thor apretó Mjolnir, sintiendo que el trueno se volvía inquieto. «Esto no es cielo ni tormenta», dijo con voz grave. «Es la tierra misma que despierta». Aquaman hundió el tridente en la arena húmeda, percibiendo cómo las corrientes se agitaban con temor. «El océano lo siente también. Algo antiguo se mueve bajo nosotros».
De pronto, una figura emergió de las grietas. No era dios ni criatura marina, sino un coloso formado de roca y fuego, un guardián olvidado que había permanecido enterrado en las entrañas del mundo. Sus ojos ardían como volcanes, y su voz resonó como un terremoto. El equilibrio que buscan no existe. La tierra pertenece a la fuerza que la despierte. Thor y Aquaman se miraron. El desafío había cambiado. Ya no se trataba de cielo contra mar, sino de enfrentar una fuerza que reclamaba el planeta entero. Como narrador que soy, confieso que al ver a Thor y a Aquaman lado a lado, siento que ocurre algo más grande que una simple batalla de fuerzas. No es solo el choque entre trueno y mar, es la prueba de que el mundo necesita unión para sobrevivir. En mi opinión, Thor carga con el peso de la tradición, de la fuerza bruta que intenta imponer orden al caos. Aquaman, en cambio, representa la conexión íntima con lo vivo y lo salvaje, el mar que no se deja dominar. Y justamente esa diferencia hace que su alianza sea tan poderosa. No son iguales, pero se complementan. Volviendo al libro, la calma era apenas una máscara. El cielo se mantenía gris, cargado de electricidad, y el mar ondulaba con un ritmo inquietante, como si ambos esperaran el próximo movimiento. La tierra parecía contener la respiración, suspendida entre la paz y el caos. Thor giró Mjolnir lentamente, atrayendo destellos que se acumulaban en torno a él. El trueno no rugía con furia, sino con expectación, como si aguardara una decisión. El dios del trueno entendía que no bastaba con resistir, debía demostrar que podía guiar la tormenta hacia la armonía. Aquaman, con el tridente firme, se adentró en las aguas que golpeaban la costa. Las criaturas marinas lo rodeaban en silencio, obedientes pero tensas, como si percibieran que algo más profundo se agitaba en las corrientes. Arthur Curry sabía que el océano no se doblega, pero sí escucha a quien lo protege. En la frontera entre arena y espuma, ambos héroes se encontraron. El suelo vibraba bajo sus pies y el aire estaba tan cargado que cada respiración parecía un desafío. Thor habló con voz grave. «El cielo espera nuestra decisión». Aquaman respondió, con la voz profunda como el mar. «Y el océano también». Entonces levantaron juntos sus armas. Mjolnir y el tridente brillaron al unísono, y la energía del trueno se fundió con la fuerza de la marea. Una columna de luz se elevó hacia el firmamento y descendió hasta las profundidades, uniendo cielo y mar en un mismo latido. El mundo entero se iluminó, las tormentas se suavizaron, las olas retrocedieron, y por un instante la tierra respiró en calma. Pero esa calma era frágil. En lo más profundo del horizonte, una nueva fuerza comenzaba a despertar. El resplandor que había unido trueno y marea se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio inquietante. Las nubes se arremolinaban en lo alto, como si dudaran entre descargar su furia o disiparse. El mar, aunque más calmado, seguía golpeando la costa con un ritmo constante, como un tambor que anunciaba que la batalla aún no había terminado. Thor permanecía firme, con Mjolnir aún chisporroteando en su mano. El dios del trueno sabía que el cielo lo reconocía, pero también percibía que la tormenta no estaba completamente bajo su control. Era como si el firmamento lo pusiera a prueba, exigiendo más que fuerza, exigiendo sabiduría. Aquaman, rodeado por criaturas marinas que lo observaban en silencio, sostenía el tridente con firmeza,
El océano lo había escuchado, pero no se había rendido del todo. Arthur Curry comprendía que el mar no se somete, solo confía en quien demuestra protegerlo. En la frontera entre arena y espuma, ambos héroes se miraron. El suelo vibraba bajo sus pies y el aire estaba tan cargado que parecía contener un secreto. Thor habló primero, con voz grave como un trueno lejano. El cielo aún duda. Aquaman respondió, profundo como las corrientes. El mar también. Y entonces, como si sus palabras hubieran despertado algo, la tierra misma comenzó a temblar. Grietas se abrieron en la costa y un resplandor rojizo emergió desde las profundidades del suelo. No era tormenta ni marea, era el corazón del planeta revelando una fuerza que había permanecido oculta. El verdadero desafío apenas comenzaba. Hola, soy Arthur Curry, conocido como Aquaman. Nací en Amnistía Bay, pero mi destino me llevó a las profundidades de Atlantis, donde aprendí que el mar nunca se entrega del todo, solo confía en quien lo protege. Ahora me encuentro en medio de una tormenta que no cesa, enfrentando corrientes que parecen querer arrancar la tierra de sus cimientos. Siento el peso de cada ola, el rugido de cada criatura que me observa, esperando que yo demuestre que soy digno de guiarlas. Lo que temo no es la furia del océano, ni la violencia del cielo, sino el silencio que viene después. Ese instante en que la calma parece esconder algo más oscuro, algo que aún no se ha revelado. Mi plan es claro. Debo unir mi fuerza con la de Thor. Solo juntos podremos reconciliar trueno y marea y mostrar que la tierra no puede ser dividida. Aspiro a que el mar deje de ser visto como un enemigo y que los mortales comprendan que sus aguas son vida, no destrucción. Sé que el camino será duro. Para lograrlo, tendré que enfrentar no solo a las fuerzas que me desafían, sino también mis propias dudas. Pero mi aspiración es más grande que el miedo. Quiero que Atlantis y la superficie respiren el mismo aire de paz, que cielo y océano se reconozcan como hermanos. Y aunque la batalla aún no ha terminado, mi corazón late con la certeza de que no lucho solo. El mar me acompaña y el trueno también. Hola, soy Thor Odinson, hijo de Odín y guardián del trueno. Mi hogar es Asgard, aunque ahora camino entre los mortales, en una tierra que tiembla bajo la furia del cielo y del mar. En este momento me encuentro en medio de una tormenta que parece no tener fin. El trueno me reconoce, pero también me desafía, como si quisiera probar si aún soy digno de guiarlo. Siento el peso de cada relámpago en mi brazo, y aunque mi fuerza es grande, sé que no basta con golpear. Debo demostrar sabiduría para que el cielo confíe en mí. Lo que temo no es la tormenta misma, sino el desequilibrio que amenaza con desgarrar el mundo. Si el cielo y el mar no encuentran armonía, la tierra se quebrará, y ni los dioses ni los hombres podrán salvarla. Mi plan es claro. Debo unir mi poder con el de Aquaman. Solo juntos podremos reconciliar trueno y marea y mostrar que los elementos no son enemigos, sino hermanos. Aspiro a que el cielo vuelva a cantar con calma, que los relámpagos iluminen sin destruir y que los mortales puedan mirar hacia arriba sin miedo. Sé que el camino será duro. Para lograrlo, tendré que enfrentar fuerzas que no aceptan equilibrio y también mis propias dudas sobre si sigo siendo digno de Mjolnir. Pero mi aspiración es más grande que el temor. Quiero que la tormenta se convierta en esperanza y que mi nombre no sea recordado por la guerra, sino por haber protegido el mundo en su hora más oscura.
y aunque la batalla aún no ha terminado, mi corazón late con la certeza de que no lucho solo. El trueno me acompaña y ahora también la marea. El resplandor rojizo que emergía de las grietas se intensificó, iluminando la costa con un brillo ardiente. La tierra temblaba bajo los pies de Thor y Aquaman, como si el planeta mismo estuviera despertando. El aire se llenó de un calor sofocante y el mar retrocedió unos metros, revelando un abismo oscuro que parecía no tener fin. De ese abismo surgió la figura colosal, un guardián de roca y fuego, con ojos incandescentes como volcanes. Su voz resonó como un terremoto. El equilibrio que buscan es una ilusión. La tierra no se comparte, se conquista. Thor levantó Mjolnir, el trueno rugiendo en respuesta. El dios del trueno sabía que enfrentaba algo más antiguo que las tormentas, una fuerza que no reconocía cielo ni mar. Si la tierra se conquista, será por quienes la protegen, respondió con firmeza. Aquaman alzó el tridente y las criaturas marinas emergieron del océano formando un muro viviente alrededor de la costa. Arthur Curry comprendía que el desafío no era solo físico, era espiritual, un enfrentamiento contra la voluntad de la propia tierra. El mar no se rinde, y yo tampoco. El coloso avanzó, cada paso sacudiendo el suelo como un cataclismo. Relámpagos descendieron sobre su cuerpo de piedra y olas gigantes intentaron derribarlo, pero la criatura resistía, alimentándose de la furia misma del planeta. Thor y Aquaman se miraron. Sabían que esta batalla no podía ganarse con fuerza aislada. Trueno y marea debían fundirse una vez más, pero ahora contra un enemigo que representaba la esencia de la propia tierra. El destino del mundo dependía de ese enfrentamiento. El coloso de roca y fuego avanzaba con pasos que hacían temblar la costa. Cada movimiento suyo era un cataclismo. Las grietas se expandían, el suelo se quebraba y el aire ardía con un calor sofocante. El mar retrocedía como si temiera enfrentarlo, y las nubes se arremolinaban sobre su cabeza, atraídas por su energía. Thor levantó Mjolnir, y el trueno respondió con un rugido que sacudió el cielo. El dios del trueno sabía que no bastaba con golpear, debía canalizar la tormenta para que cada relámpago se convirtiera en un arma contra esa fuerza que reclamaba la tierra. Aquaman, firme en la costa, hundió el tridente en la arena. Las criaturas marinas emergieron en masa, ballenas, tiburones, leviatanes, formando un ejército viviente que rodeaba al coloso. Arthur Curry comprendía que el océano debía demostrar que no se rendía, que podía resistir incluso contra la furia de la tierra. El guardián de fuego levantó sus brazos y de las grietas brotaron columnas de magma que se elevaron hacia el cielo. Relámpagos y olas chocaron contra ellas, pero la criatura se alimentaba de cada impacto, creciendo más fuerte. Thor miró a Aquaman. No podemos vencerlo con fuerza aislada. Aquaman asintió. Entonces, trueno y marea deben golpear juntos. Ambos héroes se prepararon para un ataque combinado. El cielo se cargó de electricidad, el mar se levantó en un rugido, y Mjolnir y el tridente brillaron al unísono. La batalla por el equilibrio del mundo estaba a punto de alcanzar su clímax. El silencio que siguió al estallido de luz fue engañoso. Las nubes se abrieron por un instante, dejando ver un cielo limpio, y el mar retrocedió con calma aparente. Los mortales pensaron que la batalla había terminado, pero Thor y Aquaman sabían que aquello era apenas una tregua. Los elementos no se someten tan fácilmente.
Thor bajó Mjolnir, aún chisporroteando con energía. El dios del trueno miró hacia el horizonte y percibió que la tormenta no había desaparecido. Se había ocultado, esperando el momento de regresar. «El cielo guarda su furia», murmuró. «No se rinde, solo observa». Aquaman, con el tridente aún brillando, emergió de las aguas. Las criaturas marinas lo rodeaban, inquietas, como si presintieran que algo más profundo se agitaba en las corrientes. «El mar nunca descansa», dijo Arthur Curry. «Siempre reclama lo que cree suyo». Ambos héroes comprendieron que la verdadera prueba no era vencer, sino mantener el equilibrio. El planeta estaba vivo y sus fuerzas no podían ser dominadas, solo guiadas. Thor extendió la mano a Aquaman. «Entonces debemos ser más que guerreros, debemos ser mediadores». Aquaman asintió, y juntos caminaron hacia la frontera donde la arena tocaba el agua y el viento rozaba la tierra. Ahí, en ese punto de unión, comenzaron a invocar no la furia, sino la calma. El trueno convertido en eco suave, la marea transformada en susurro. La tierra entera parecía escuchar. El juicio aún no había terminado, pero por primera vez los elementos respondían con armonía. El coloso de roca y fuego levantó sus brazos y el horizonte entero se tiñó de rojo. Las grietas se expandían como venas ardientes bajo la costa, liberando columnas de magma que iluminaban el cielo con un resplandor infernal. El aire vibraba, y cada paso de la criatura hacía que la tierra se estremeciera como si estuviera a punto de quebrarse. Thor giró Mjolnir con furia, atrayendo relámpagos que caían en cascada sobre el guardián. Pero cada descarga era absorbida por su cuerpo de piedra, que se volvía más incandescente, más poderoso. El dios del trueno comprendió que estaba ante un enemigo que no se debilitaba con la tormenta, sino que se alimentaba de ella. Aquaman, firme en la costa, hundió el tridente en el suelo. El mar respondió con un rugido, levantando olas que golpearon al coloso con fuerza descomunal. Leviatanes y criaturas marinas emergieron a atacar, pero el guardián resistía, absorbiendo también la furia del océano. El monstruo avanzó, fusionando fuego y tierra en un ataque devastador. Columnas de lava se elevaron hacia el cielo, mientras el suelo se quebraba en un abismo que amenazaba con engullir todo a su alrededor. Thor miró a Aquaman con urgencia. «Si sigue alimentándose de nuestra fuerza, no habrá manera de detenerlo». Aquaman respondió, con el rostro endurecido. «Entonces debemos darle lo que no puede consumir: unión». Ambos héroes levantaron sus armas. El trueno y la marea comenzaron a sincronizarse, no como fuerzas separadas, sino como un solo latido. El cielo se cargó de electricidad, el mar se levantó en un rugido, y Mjolnir y el tridente brillaron al unísono. La batalla estaba entrando en su clímax, un golpe conjunto capaz de decidir el destino del mundo. El cielo y el mar rugieron al unísono cuando Thor y Aquaman levantaron sus armas. El coloso de roca y fuego avanzaba. Cada paso suyo era un cataclismo que hacía temblar la tierra y abría nuevas grietas incandescentes. El aire ardía y parecía que el planeta entero estaba al borde de romperse. Thor giró Mjolnir con fuerza, atrayendo relámpagos que se concentraron en un único punto. La tormenta se volvió un círculo de energía, un vórtice que canalizaba toda la furia del cielo. El dios del trueno sabía que debía transformar esa violencia en precisión. Aquaman, con el tridente brillando, invocó las corrientes más profundas. El mar se levantó en una ola gigantesca, no para destruir, sino para envolver al enemigo en un abrazo implacable.
Las criaturas marinas se alinearon, formando un muro viviente que acompañaba su ataque. El coloso rugió, levantando columnas de magma para resistir, pero esta vez Trueno y Marea no golpeaban separados, se fundieron en un solo latido. La electricidad descendió junto con la ola y el impacto fue tan poderoso que el guardián quedó envuelto en un resplandor cegador. Por un instante, el mundo entero se iluminó. Las grietas se cerraron, el magma se apagó y el monstruo quedó inmóvil, atrapado entre la fuerza del cielo y la del mar. Thor y Aquaman respiraron con dificultad, sabiendo que habían logrado quebrar la arrogancia del coloso, pero también comprendían que aquello no era el final. La Tierra había mostrado que guardaba secretos más antiguos y más peligrosos de lo que imaginaban. El juicio aún no había terminado. El resplandor del choque entre Trueno y Marea aún flotaba en el aire, pero el coloso no había caído del todo. Su cuerpo de roca y fuego se agrietaba, dejando escapar destellos incandescentes como si estuviera resistiendo la unión de Thor y Aquaman. Cada respiración del guardián era un rugido que hacía vibrar la tierra, y el horizonte entero parecía arder con su furia. Thor apretó Mjolnir, consciente de que el trueno estaba agotado, pero aún dispuesto a luchar. El dios del trueno sabía que no podía dejar que la criatura se levantara de nuevo. «Debemos acabar con esto ahora», dijo con voz grave. Aquaman sostuvo el tridente, rodeado por las criaturas marinas que esperaban su orden. El océano rugía, como si compartiera la urgencia de su rey. «El mar está listo. Hagámoslo juntos». El coloso levantó sus brazos, intentando absorber la energía que aún quedaba en el ambiente. Pero esta vez, Thor y Aquaman no atacaron por separado. Sincronizaron sus armas, canalizando trueno y marea en un único golpe final. La luz que emergió fue cegadora. Relámpagos descendieron como lanzas, y una ola gigantesca se levantó para envolver al guardián. El impacto fue tan poderoso que el coloso se quebró en 1000 fragmentos que se hundieron en las grietas de la tierra y se apagaron como brasas al contacto con el agua. El silencio volvió. El cielo se despejó lentamente y el mar regresó a su ritmo natural. Por primera vez desde el inicio del juicio, la tierra respiraba en calma. Thor y Aquaman se miraron, exhaustos pero firmes. Sabían que habían vencido, pero también comprendían que la unión de sus fuerzas había revelado algo más profundo. El planeta guardaba secretos que aún no habían sido descubiertos. La batalla había terminado, pero la historia apenas comenzaba. El silencio tras el colapso del coloso era engañoso. Las grietas se habían cerrado, el magma se apagaba lentamente y el mar volvía a su ritmo natural. El cielo, despejado por primera vez en mucho tiempo, mostraba un azul limpio que parecía imposible después de tanta furia. Thor respiró con fuerza, apoyando Mjolnir en el suelo. El dios del trueno sentía que la tormenta lo había aceptado, pero también que había entregado parte de sí mismo en la batalla. El trueno ya no rugía con violencia, ahora era un eco sereno, como si reconociera que había encontrado un guardián digno. Aquaman, con el tridente aún brillando, observaba el océano. Las criaturas marinas se dispersaban, regresando a las profundidades, pero no sin antes mirarlo con respeto. Arthur Curry comprendía que el mar lo había probado y que al final lo había reconocido como su protector. La costa estaba en calma,
pero ambos sabían que esa calma era frágil. El planeta había revelado un guardián oculto, y eso significaba que había más secretos enterrados en su interior. Thor habló primero, con voz grave. La Tierra nos ha mostrado que guarda fuerzas más antiguas de lo que imaginábamos. Aquaman asintió, mirando el horizonte. Y si una de ellas ya despertó, otras podrían hacerlo también. El viento sopló suavemente, como si la propia tierra escuchara sus palabras. La batalla había terminado, pero el juicio del mundo apenas comenzaba. El destino de la alianza entre trueno y marea estaba lejos de resolverse. El aire estaba quieto, demasiado quieto. Los fragmentos del coloso se habían hundido en las grietas apagadas, pero Thor y Aquaman sabían que la calma era apenas un velo. El planeta había mostrado su fuerza y esa revelación no podía quedar sin consecuencias. Thor levantó la mirada hacia el cielo despejado. El trueno ya no rugía, pero se mantenía como un murmullo constante, un recordatorio de que la tormenta estaba lista para regresar si era necesario. El dios del trueno sentía que había recuperado la confianza del firmamento, aunque también percibía que algo más profundo lo observaba desde las entrañas de la tierra. Aquaman, con el tridente aún en mano, se acercó a la orilla. El mar estaba sereno, pero las corrientes susurraban advertencias. Las criaturas marinas se habían retirado, aunque no del todo. Permanecían cerca, vigilantes, como si esperaran un nuevo llamado. Arthur Curry entendía que el océano nunca descansa y que su aparente calma era solo preparación para lo que vendría. De pronto, un temblor leve recorrió la costa. No era la furia del coloso, sino algo distinto, un latido profundo, como si el corazón del planeta hubiera despertado. Thor frunció el ceño. La Tierra no nos ha mostrado todo. Aquaman asintió, con la mirada fija en el horizonte. Esto fue solo un guardián, puede que haya más. El viento sopló con fuerza y por un instante cielo y mar se unieron en un mismo susurro. La batalla había terminado, pero el juicio del mundo apenas estaba comenzando. El destino de la alianza entre trueno y marea se adentraba en un nuevo capítulo. El eco de la batalla aún flotaba en el aire, pero tanto Thor como Aquaman sabían que el enfrentamiento estaba llegando a su desenlace. El cielo estaba despejado, aunque cada nube parecía observar con cautela, como si temiera volver a rugir. El mar se mantenía sereno, pero sus corrientes susurraban advertencias, recordando que la calma nunca es eterna. Thor apoyó Mjolnir en el suelo, exhausto pero firme. El dios del trueno sentía que había recuperado la confianza del cielo, aunque también percibía que la tierra guardaba secretos que aún no habían sido revelados. Aquaman, con el tridente en mano, miraba hacia el horizonte. El océano lo había aceptado, pero le había dejado claro que su deber no terminaba allí. Arthur Curry comprendía que la alianza con Thor era apenas el inicio de un camino más largo. De pronto, un murmullo profundo recorrió la costa. No era trueno ni marea, era la voz de la propia tierra, un suspiro que advertía que lo que habían enfrentado era solo una prueba. Thor miró a Aquaman con gravedad. El juicio no ha terminado. Aquaman asintió, con la mirada fija en el horizonte. Entonces debemos estar listos para lo que venga. El penúltimo capítulo cerraba con esa certeza. La unión de trueno y marea había salvado el mundo una vez, pero el verdadero desafío aún aguardaba en las profundidades. El próximo capítulo será el último, donde se revelará el destino final de esta alianza. Capítulo final.
El juicio del mundo. El silencio tras la derrota del coloso era profundo, casi solemne. El cielo se mantenía despejado y el mar respiraba con calma, como si ambos hubieran aceptado la unión de trueno y marea. Thor levantó Mjolnir una última vez, no para atacar, sino para saludar al firmamento. El trueno respondió con un murmullo sereno, reconociendo que su guardián había demostrado ser digno. «El cielo está en paz», dijo con voz grave pero tranquila. Aquaman hundió el tridente en la arena, y el océano respondió con un rugido suave, como una canción ancestral. Las criaturas marinas se dispersaron hacia las profundidades, pero no sin antes inclinarse ante su rey. «El mar también descansa», afirmó Arthur Curry, con la mirada fija en el horizonte. Ambos héroes comprendieron que la batalla había sido más que un enfrentamiento. Había sido una prueba de unión. La tierra había mostrado su fuerza, revelando que guarda secretos antiguos y guardianes ocultos, pero también había reconocido que la verdadera victoria no está en la conquista, sino en la alianza. Thor y Aquaman se miraron, exhaustos pero firmes. Sabían que el mundo seguiría enfrentando desafíos, que otras fuerzas podrían despertar, pero también que juntos habían demostrado que cielo y mar podían latir como uno solo. El viento sopló suavemente, llevando consigo un susurro que parecía venir del propio planeta. El equilibrio ha sido restaurado, por ahora. Y así, con trueno y marea reconciliados, el juicio del mundo llegó a su fin. Epílogo. Reflexión del narrador. El mundo fue testigo de una alianza improbable. Trueno y marea, cielo y océano, unidos en un mismo latido. Thor y Aquaman demostraron que la verdadera fuerza no está en la violencia aislada, sino en la unión de voluntades distintas que se complementan. La Tierra, con sus guardianes ocultos y sus secretos ancestrales, quiso probarlos, y aunque la batalla fue feroz, lo que realmente se reveló fue que el equilibrio solo puede alcanzarse cuando los elementos dejan de luchar entre sí y aprenden a respirar juntos. El cielo ahora canta con calma, el mar descansa en silencio y la costa guarda la memoria de un enfrentamiento que casi quebró el planeta. Pero más allá de la victoria, lo que permanece es la certeza de que la unión de fuerzas opuestas puede traer esperanza incluso en los momentos más oscuros. Así termina este relato, no como una historia de conquista, sino como una lección de armonía, porque cuando trueno y marea se reconocen como hermanos, el mundo entero puede volver a respirar. En mi opinión, yo creo que la trama mostró con claridad cómo la unión de fuerzas opuestas puede ser más poderosa que cualquier ataque aislado. Yo pienso que Thor, aunque fuerte y digno, a veces dependía demasiado de la violencia del trueno, y no me gustó que en ciertos momentos pareciera confiar más en la fuerza bruta que en la sabiduría. Sin embargo, apoyaría su decisión final de buscar la alianza, porque demostró humildad. Siento que Aquaman fue más consciente del equilibrio desde el inicio, y me agradó su manera de escuchar al mar y a las criaturas que lo rodeaban. Yo diría que su motivación fue más noble, pues no buscaba imponerse, sino proteger. No estuve de acuerdo con la arrogancia del coloso de fuego y roca, porque me parece que representaba la idea equivocada de conquista en lugar de convivencia.
Desaprobé su comportamiento ya que intentaba alimentarse de la fuerza de los demás en vez de reconocerla. Presiento que la verdadera lección de la historia no fue la victoria en sí, sino la demostración de que el mundo necesita unión para sobrevivir. Y personalmente, me gustó que ambos héroes terminaran comprendiendo que el equilibrio no se conquista, se construye. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos por hoy. Gracias por acompañarme en esta increíble aventura llena de emoción y aprendizaje. Si disfrutaron el video, no olviden darle like y suscribirse para seguir descubriendo nuevas hazañas. Que la magia de la noche llene vuestros sueños de paz y esperanza, y que cada estrella os recuerde que siempre hay un nuevo comienzo. Que descanséis y que mañana la amistad y la valentía os guíen en cada paso. Hasta la próxima, queridos. Héroes, buenas noches y dulces sueños.